Hola, hola guapetones, él es Vlad ella es Marta. y os traemos el vídeo de... reaccionando a cosas paranormales que pasaron durante un viaje a México. Bueno chicos, hoy vamos a reaccionar al canal de Charlie Cineone, que os animamos a suscribiros a su canal y también a chequear su Instagram, que lo tenéis por aquí, donde también podéis seguirlo. Eso es, chicos, pues es una increíble historia de él viajando durante 2 años por todo México, recorriendo todo México en moto y explicando sus sucesos paranormales que le han pasado, que son cositas extrañas, así que recomendaros quedaros hasta el final del vídeo. Y vamos a verlo. Ese de México. Y para eso voy a hacerlo Vamos. hablando de de cosas de las que expedición nunca hablé, por todo México. cosas que no expliqué todo lo bien que tenía que haber explicado, y especialmente vamos a hablar de fenómenos paranormales. No, por favor. Ay, no. Charlie, nunca viste nada raro. Como por ejemplo que te metan un palo así por la nariz. Es la primera cosa más extraña, ¿no?, que ha visto. Justísimo es negativo. Vamos, amigo, todavía. Su viaje. Últimos minutos en México, después de casi 2 años. Por 2 años, Y, o sea, que se lo ha recorrido todo México, wow. Está como con los ojos llorosos, ¿no? Parecía. La ha conquistado seguro. Pues eso, creo que se ha hecho el recorrido en moto de Ole. todo México, wow. Muy bien. Sí, el mundo en moto. Etapa 18. Bien, lo primero que quiero es agradecer a México y a los mexicanos especialmente por haberme acogido tanto tiempo, casi 2 años. El coronavirus ha apoderado de la situación. Aquí he pasado lo peor de la pandemia, o al menos eso espero que sea lo peor, y la verdad es que siempre voy a estar muy agradecido de haber tenido la suerte de que este momento histórico y tan duro me coincidiera en este país, en México. Bueno, este es nuestro único paseo, ni siquiera diario, cada 2 o 3 días. En esta temporada me ha dado tiempo a hacer una familia realmente, tengo muy buenos amigos ya muy cercanos, y ya no solo eso, sino también lugares en los que me encuentro como en casa. Mira. He estado en todos estos años, obviamente, en muchos países, pero nunca había pasado tanto tiempo en el mismo. Así que, oficialmente, México pasa a ser ya mi segunda casa. Gracias por permitírmelo. Ole. Qué bonito. Qué bonito. Y para despedirme audiovisualmente, he decidido hacer este último capítulo hablando un poco de los lugares más espectaculares por los que he pasado, o muchas cosas que no conté por lo que fuera. Y además, como decía al principio, vamos a hablar de fenómenos paranormales que han ¡Ay, qué aparecido en los miedo! ¡Ay, qué es Era eso! un pie, ¿no? El viaje arrancó en noviembre de 2019 y la primera ruta me llevó hacia el Mar de Cortés, que ya lo he dicho muchas veces, que es mi mar favorito en el mundo mundial y que tiene 2 costas, la de Baja California, de la que hablaremos después, y la otra, quizá menos conocida, que es la de Sinaloa y Sonora. Nosotros la hemos ido descubriendo por otros vídeos. Que también es muy espectacular, pero que cuando yo pasé coincidió que estaba la cosa allí un poquito revuelta. ¿Hay sicarios? ¿Qué dices? Lo que ocurrió es que llegué a un lugar que se llama Puerto Peñasco. ¿Lo ha dicho? Sí, de hecho me mandaron. Paré y ocurrió uno de los acontecimientos, pues desde luego los más sonados de toda la historia del canal, y también uno de los fenómenos paranormales más polémicos de todos los capítulos. No, La hombre. historia es que unos chavales vienen y me alarman de que acaba de ocurrir una balacera hacia donde yo voy, muy cerca, y por tanto pues está todo revuelto, ha habido tiros y ha habido muertos. Sí, ese señor está muerto. Esto está siendo ahora mismo. Ahora fue allá en la iglesia. Ay. Si iba a pasar por ahí, pum, me preguntaron. Muy caliente ahí ahorita. Esos chavales eran motoristas. Por supuesto, yo omití muchísima información para protegerles a ellos y también para protegerme a mí, porque estás hablando de cosas muy delicadas. Pero en los comentarios de ese vídeo, que viralizó muchísimo,
se pueden leer todo tipo de despropósitos, de gente que asegura que son miembros de la mafia o incluso que uno de ellos es el jefe de la mafia que me ha llamado a mí personalmente por teléfono. Bueno, Le voy a hablar un camarada que tengo ahí. vale. Los chavales eran motoristas y estaban ahí única y exclusivamente para protegerme. Después, pues en este tipo de zonas de México y de otros sitios, pues bueno, pues igual todos se conocen unos con otros y bueno, pues yo ya no entro, no soy de ahí y no voy a poner la mano en el fuego. Pero desde luego eran motoristas y lo único que hicieron fue protegerme. Yo le hablo, ya le digo que ahí va un carnalillo, va para allá, y para que tengas algún contacto de por ahí. Pues. Eran dos chavales, uno de ellos que estaba allí conmigo, que me puso en contacto con el otro, que estaba en la zona donde había sido la balacera y que iba un poco a monitorear mi camino para que yo pasara seguro, ¿no? Entonces, y aquí viene el fenómeno paranormal, en el camino, de repente paro para hablar con él por teléfono, grabo la conversación. Hola. Y en la conversación se escucha, según muchísima gente, cómo están torturando a una persona. Es verdad. ¿Vosotros qué opináis? No sé. ¿Que eso era una psicofonía? ¿Realmente estaban torturando a alguien? ¿O era una interferencia? Que es un poco lo que yo pienso. Hostia, no sé. El camino me llevó finalmente hasta Tijuana, que es el punto más noroeste del país, y allí arranqué la etapa 17. Y aquí, en el cartel de Playas de Tijuana, arrancamos el viaje hacia el sur, hacia Latinoamérica. En toda Baja California, y muy en especial en el norte, tengo muchísimos amigos a los que no puedo nombrar a todos, así que no nombro a ninguno, pero todos sabéis perfectamente quiénes sois. Complicado es irse de Tijuana. Y desde Tijuana arranqué una ruta por el norte de México, paralelo siempre al muro, y en ese camino crucé uno de los lugares más espectaculares que tiene México, bajo mi punto de vista, que es el desierto de Altair. ¡Buah! Brutal, ¿eh? Creo que nunca lo Y no hemos os lo vais a visto. creer, este pero mientras desierto. recorría el desierto de Altair, me persiguió un platillo volante. Hay que controlar 3.100 kilómetros de frontera. Yo entiendo que se tenga que controlar, pero digo que es surrealista. ¿Y eso no es la luna? Pero no solo eso, también me atacó un halcón. ¡Hostia! Y también me enfrenté al que para muchos mexicanos es uno de los mayores peligros de México. La policía. Y sobre este tema quiero aclarar dos cosas. Una, en todos mis viajes en moto nunca me ha intentado sacar dinero la policía. Pero hay que tener en cuenta que llevo 4 cámaras que hacen, creo, un efecto disuasorio. Porque la verdad es que 2 veces que alquilé un coche, una en Cancún y otra en La Paz, las 2 veces me paró la policía e intentó sacarme dinero. Conclusión, shit. llevad siempre una cámara. Bien, nos alejamos de la frontera 4 nada. por unos cuantos cientos de kilómetros. Pero volviendo a la realidad de verdad del país, de México, tanto en Baja como en Sonora, como en Chihuahua, me ayudó muchísima gente, motoristas y no motoristas, y me acogieron varias familias con las que pasé muy buenas experiencias. Mira. ¡Ay! Lo bien Y bonito. gracias a esta hospitalidad, en Me concreto en muero. este caso a la comunidad motociclista, pude ir a un sitio que se llama Sasabe, que es una de las zonas más calientes entre Estados Unidos y México en la frontera, y que bueno, pues si vas de paisano, pues probablemente no pase nada, pero si vas con un dron e intentas volar el muro, pues bueno, es peligroso. Bueno, nos vamos echando leches porque creemos que nos están controlando. Es que vola el dron y pues igual no es el mejor sitio, ¿no? El viaje siguió hacia el sur y atravesé otro de los lugares más espectaculares y únicos que tiene México, que son las Barrancas del Cobre. ¿Qué imágenes nos está regalando de México en sí? Tiene pinta de español, ¿no? El Sí. chico casi 100% Bueno, seguro. Y vaya 100%. experiencias hasta ahora raras, extrañas, no Allí sé qué coincidí opináis. con otro viajero, con Casi Víctor, casi no, es español 100%, vaya. con quien vivimos momentos, pues probablemente que no olvidaremos nunca ninguno de los dos, porque durante muchos kilómetros estuvimos vigilados, desde luego, controlados, desde luego, y bajo nuestro punto de vista, protegidos por lo que presuntamente es todo pues el narcotráfico. Más adelante, ¿no? Está en el pueblo, ¿cierto? Vale, muchas gracias. Gracias.
Igual no eran los mejores a quien preguntarle, ¿no? Bueno, lo que era estaba claro que iban, vamos, armados hasta las trancas. Una ruta muy espectacular y muy recomendable, en la que en ningún momento sentimos miedo, sino casi lo contrario, nos sentimos más protegidos que nunca, y en la que no pasó nada paranormal que se sepa. Pero sí que hubo una frase que, por lo que sea, os hizo mucha gracia y que se repitió en muchos comentarios. No son ni las 7 de la tarde. Yo creo que los malos están cenando ahora. Salen a currar más tarde. Y desde las barrancas del Cobre en Chihuahua me dirigí a Ciudad de México y de ahí a Chiapas, donde me pilló la pandemia en compañía de Monche y de Cande, con quienes pasé la cuarentena entre Oaxaca, Quintana Roo y finalmente regresamos a Ciudad de México. ¡Wow! Que se ha recorrido, México. Pero te digo, En creo Ciudad que de esa México moto quité es la moto de negro bastante... y arranqué de nuevo el cómoda. viaje, que comenzó muy Al menos potente, la lleva bien. con el famosísimo Puesta. pueblo de Hidalgo, donde no me dejaban pasar. Aquí nos dejamos pasar, desconocemos más que nos digan. Santorio hacia la ¿No dejan ustedes pasar? Y de nuevo en este capítulo, que también viralizó, podríamos hacer un estudio psicológico con los comentarios de la gente. Es decir, esta gente no era mala, bajo ningún concepto eran malos. Estaban un poco pedo, eso sí. ¿Por qué piensan ustedes mal? No, es que así somos aquí en México. Ante un tipo desconocido como yo y raro, las cosas como son, pues les dio cierto temor a que yo pudiera entrar ahí, organizar cualquier desmadre y que a ellos les cayera la responsabilidad por haberme dejado pasar. ¿Soy de una identificación o de dónde viene? Para ver ¿A dónde se dirige o cómo? Ha pasado muchas cosas. De hecho, yo la verdad es que estuve muy tranquilo hasta que el señor, que no me dejaba pasar, de repente se le cambió el chip y me dijo que sí, que podía pasar. ¿Cómo? Si no pases abajo, ya. ¿En qué quedamos? No. Pasa por si te detiene abajo ya. Y ahí la verdad es que sinceramente sí que me puse un poco nervioso. Me dio por pensar que el hombre había hablado por radio, porque tenía una radio, y había avisado, y que abajo me pudiera encontrar con un retén pues un poquito más estricto y que me registraran o que se dieran cuenta sobre todo de que estaba grabándolo todo con las cámaras y que me las quitaran. Eso es lo que más temor tenía. Así que lo vi bastante claro y dije, vamos a dar la vuelta. Pobrecillo, es que es verdad. Es que es verdad, cuando de repente Desde luego, dicen malos sí no pasa... eran, bajo ningún concepto. Y tampoco creo que estuvieran protegiendo una plantación, como ha dicho muchísima gente en los comentarios. Hombre, yo no tengo la certeza, pero yo estuve allí y me da la sensación de que no. Pero, por alguna razón que no entiendo, a la gente nos encanta hablar del narcotráfico y del crimen organizado y de los asesinatos. Y esto le hace mucho daño pues a donde sea. En este caso, pues le hace mucho daño a México. ¿Podría acampar en su terreno? Y precisamente hablando de la mala fama que tiene México, me quiero acordar justo de lo contrario, del verdadero México y de los verdaderos mexicanos, que están muy bien representados en la historia que quiero compartir, que es el espectacular cañón del Carrizal y aquella noche increíble que pasé con los mineros. Mira. Estuvo una noche con misioneros. Con misioneros o mineros. ¿Mineros no ha dicho? Traigo el olor a mi gente. He dicho misioneros. Y aquella maravillosa familia que me dio todo lo que tenía, que no era más que un lugar donde sentarse, unos buenos tacos y una buena conversación, y después un sitio donde acampar de una forma segura y tranquila, ¿no? Y con ellos tuve una conversación larguísima, súper interesante, y ellos por un momento se olvidaron por completo de que estaba allí la cámara grabando y me empezaron a contar su vida en detalle, ¿no? Pues me contaron la verdadera realidad de ellos, ¿no? Y de cómo pues ciertas entidades se aprovechan mucho pues de su incomunicación por estar tan lejos de todo y lo difícil que es para ellos defenderse de ciertas injusticias, y también un poco se aprovechan obviamente de su incultura para ciertas cosas, no para otras, ¿no? Pero para esas. Y la verdad pues sí, fue una muy buena experiencia por un lado, y por otro lado pues un poco triste, ¿no? Porque bueno, pues me fui una vez más comprobando uno de los mayores ascos de nuestro planeta, que son las desigualdades. Exacto. Mira, wow, te lo digo. Pero mira, él iba acampando
mirando dónde Y desde el podía. Cañón del Carrizal, en Hidalgo, seguí mi camino hacia Monterrey, pasando por lugares muy espectaculares, como la Sierra Gorda, y compartiendo pequeñas historias con personajes muy entrañables, como por ejemplo nuestro querido Juan. Ay, mi amigo, que te vea muy bien. Cuídate mucho. Soy un rancherito con un sombrito, pero... Y con muchas acampadas. Ay, qué Una peso. en concreto en Tamaulipas, donde hay varias Luego personas que comentamos, aseguran que algo se movía detrás de mí. A ver. Hostia. Uy. O aquella otra mítica acampada en mitad de la noche que se me rompió la tienda en medio de una tormenta y se formó tal desastre. Ay, Dios mío. O la maldita subida del día siguiente, que después de que haber estado toda la noche lloviendo estaba todo embarrado, había pedrolones, había una pendiente muy pendiente y encima pues eso, 350 kilos de moto. Fua. Fua. Fua, 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 fua. No. Buah, pero ha caído bien. Y a propósito ¿eh? de esto, de que se te caiga la moto, en una ocasión, en Nuevo León, hay alguien, un seguidor, que asegura escuchar la voz de un niño. Y no, ya os digo yo que no era una voz de un niño, era un coche que pasó con música de corrido muy alta. Y aquí ocurrió una cosa que nunca conté bien, porque no da para contar todo, pero que es una reflexión que da para pensar. Y es, o sea, yo salí del camino para buscar dónde acampar y esconderme, y cuando ya estaba bastante lejos del camino, bueno, a unos metros que no me veía nadie, dando la vuelta a la moto se me cayó encima, cuesta abajo, de tal forma que yo no podía levantarla. Fueron unos momentos críticos, porque me estaba reventando el pie, porque era imposible físicamente levantar la moto caída, y ahí en ese momento de crisis y de crítica, de repente oigo que viene un coche. Y fijaos cómo es la cabeza, yo tuve ahí, no sé, 10 segundos para decidir si le empezaba a dar enajenadamente a las luces y al claxon, para intentar, casi imposible, pero bueno, para intentar que el del coche me viera o viera algo raro, parara y viniera, insisto, casi imposible, pero bueno, lo podía intentar. Sin embargo, pues no lo intenté. Es decir, lo que hice fue justo lo contrario. Me quedé en silencio, con el dolor ese de pie que me estaba reventando, ahí viendo las estrellas. Fua, Hasta que momentos pasó el carro, críticos, y ya ahí sí, otra vez empecé a intentarlo, no pude, giré el manillar, me empezó a doler ¿Cambiaron el la pie, nueva pantalla empecé a o descargar tuve- toda la No, moto y al no. final, en un sobreesfuerzo absurdo de posición, quiero decir, conseguí salir de ahí y ya está. Pero cómo es la cabeza, ¿no? Que preferí seguir en el anonimato que intentar que me salvara el que fuera que pasara por ahí. Bueno, situaciones, ¿no? En plan, Pero bueno, se le ¿me la gustó. juego o no me la Y juego? de esta parte del viaje hasta Monterrey nos queda una última historia que compartir. El día que me quitaron todo el dinero del banco. Mira qué sensación más rara tengo en este momento en el cuerpo. Y lo que quiero en este caso no es comentar el vídeo, sino hacer una reflexión. Y es, muchísima gente al leer el título, me quitan todo, escribió en público, en redes sociales y tal, escribieron cosas, y por cierto, la mayoría que lo hizo eran mexicanos, diciendo algo así como, ¿qué te esperabas estando en México? Y la historia es una buena lección, porque no solo fue en España y no en México, sino además que no es que fuera en España, es que fue el juzgado de España el que me quitó todo el dinero. Estoy hablando con la secretaria para... Acabo de hablar con ella porque la letrada es la que se encarga de las cuentas judiciales y de los embargos. Ajá. Y entonces me ha dicho que está pendiente. En fin, que O sea, no esto sí fue que es un en fenómeno México, paranormal, fue ¿no? Que de un el día para juzgado otro español. te quiten todo tu dinero, el juzgado, sin darte ninguna explicación y por error. Madre mía. Y Joder. justo cuando no estás en tu casa, ¿sabes? Finalmente llegué a Monterrey y desde Monterrey hice un camino muy rápido para empezar el año 2021 en mi queridísima Baja California, y la subí entera de nuevo hasta Tijuana, donde arranqué la etapa 18, que arrancó fatal. Lo primero porque se me rompió el Mac con muchísima información dentro, y en esa información que había dentro y que afortunadamente luego pudimos recuperar, había una historia que no quería perder bajo ningún concepto. Fuck that
Me metí por un camino muy complicado y la moto se me cayó muchas veces. Y en una de ellas, mientras la recogía, hay un seguidor, o varios, ya no me acuerdo, que aseguran que un gato vino a verme. Creo que era el casco de la moto que estaba ya apoyado en el suelo, me parece, pero la gente es muy graciosa, la verdad. Siempre se intenta... Lo que sí Ah, es pero que al tiene día siguiente ojos. sí que tuvieron que venir a rescatarme los trabajadores del Coyote Melin, que es hacia donde iba, porque esa noche rompí el embrague. Es que no tiene embrague. Se ha quedado sin embrague. En mitad de la nada y sin conexión telefónica. Acampé y al día siguiente por la mañana, lloviendo, pedí ayuda por satélite y vinieron a rescatarme. Al igual que vino Señora mi queridísimo moto. amigo Marco Salgado con su furgoneta para sacarme de allí. La mejor persona del mundo para sacarme de estos berenjenales eres tú. No solo no te asustas, sino que sabes que me lo estoy pasando bien. Definitivamente. Para mí este es mi capítulo preferido de esta temporada 18, la verdad. A partir de ese momento las cosas ya empezaron a ir muy bien y disfruté muchísimo de Baja California, del Mar de Cortés, Oh, me encanta. de la naturaleza, de los paisajes, de la soledad y sobre todo de las acampadas. Mira, Wow. en todo ahí, Y en el una de esas acampadas, desierto... al recoger por la mañana, cuando me iba, hay un seguidor que asegura que una nube de polvo con forma humana me perseguía. Y siguieron los fenómenos paranormales. Por ejemplo, un seguidor asegura haber soñado con la cueva de la almeja. Ah, pues es verdad, tiene forma de almeja, ahora que lo dices. Cueva, por cierto, muy espectacular en Baja California, donde subí a ver pinturas rupestres y donde pensé en acampar, pero al final no pudo ser. Y desde La Paz, capital de la Baja California Sur, empezó lo que fue el último tramo de viaje, cruzando primero a Sinaloa y luego costeando todo hasta Oaxaca, Tú te estás Chiapas, viendo, sí, hasta wow. llegar a la Es frontera con flipante. Guatemala. Tramo que estuvo Ha recorrido condicionado mucha primero parte por de- una lesión en el pie y segundo porque la visa expiraba y tuve que darle un poquito de puño. Y por desgracia, en el último capítulo, justo antes de llegar a la frontera con Guatemala, me encontré con el último retén. Un retén en un pueblo de gente campesina que me pidieron pues 50 pesos, que son unos 2 euros más o menos, para poder seguir, ¿no? ¿De parte de quién vienes? Soy español, estoy de turismo. Voy hacia la frontera. Capítulo que, como era de prever, ha viralizado. Pues lleva ya más de 1 millón en YouTube y sobre todo lleva casi 10 millones en Facebook. Venga, ahí está. Y la verdad es que es una pena que los canales de YouTube o de Facebook, vamos, solo crezcan a través del clickbait y de los problemas. Porque nos quejamos muchas veces los creadores del algoritmo de YouTube, pero realmente el algoritmo de YouTube o de otras redes sociales no es más que una respuesta a nuestros hábitos. Y en nuestros hábitos resulta que nos gusta darle al clic cuando vemos un problema y no cuando vemos una buena historia. Qué verdad más grande. Muchas gracias. Pues trámites en México hechos. Señores, gracias México, de verdad. En definitiva, Claro. muchísimas gracias México y muchísimas gracias a todos los mexicanos que me habéis acogido, que me habéis cuidado, que me habéis querido. Yo me he sentido muy muy en casa en todo este tiempo. Tenéis un país muy espectacular, con por lugares muy increíbles, es enorme, tenéis muy buena comida, una diversidad brutal y sobre todo Sin tenéis duda. una calidad humana exageradamente alta, Eso una es. hospitalidad como en pocos sitios y creo que deberíais de estar muy orgullosos de vuestro país. De verdad, muchas gracias, me llevo a México en el corazón ya para siempre. Obviamente voy a venir muchas veces, pero audiovisualmente el viaje, digamos, por México termina aquí y por tanto también termina aquí la etapa 18. A partir de ahora empezará la etapa 19, que nos llevará desde Guatemala hasta no sé dónde. Bueno, Bueno, la chicos, etapa de de México, México que es es la lo que más nos ha importante. interesado. Wow, qué recomendación Me ha llegado vuestra. al corazón. Qué increíble vídeo, y lo ha documentado muy bien. Y si queréis vosotros, os proponemos de alguna de estas historias verlas, algún enlace de él o bueno, sus propios vídeos, ya los veríamos el que más queráis, verlo y reaccionar, ¿sabes? Exacto, eso Porque es. hasta ahora ha sido un resumen de todo en un solo vídeo. A mí me ha encantado muchísimo y cómo habla de México, como siempre.
también ha admitido que hay cosas malas, como en todos los países, tal Eso como él es. ha dicho, pero que la mayor parte son buenas y que se lleva lo bueno. Chicos, nos ha gustado muchísimo el vídeo. Si os habéis quedado hasta aquí y habéis llegado hasta aquí, dejar un buen like, suscribiros y Y nos nos vemos. vemos en el próximo vídeo. Adiós.